que estamos escuchando en este momento son sonidos del Imperio Romano. La música que se tocaba en ese entonces, de gran influencia griega, de gran influencia etrusca, que también era una tribu, ¿cierto? Ya se los imaginarán ustedes bailando estos ritmos. Bien, conocer un poco la música también nos abre la oportunidad de sentir un poco cómo era esta cultura, ¿no? Entonces, sí, Tomás, cuéntame. La pregunta. Sí, esta música que ellos tocaban también se utilizaba para animar a las tropas que estaban en campamentos o que estaban en guerra. Entonces, sí, la música se usaba para las batallas, ¿no? Ya tiene ciertos tipos de sonidos medievales, ¿no? Ya no suena un poquito como al medioevo. Pero la música medieval va a cambiar mucho a la que estábamos escuchando, pero pues acercarnos a esta cultura a través de la música también es algo muy interesante. Bien, chicos, ¿hay otra duda? ¿Hay alguna pregunta con respecto al mapa conceptual? ¿Listo? ¿Es claro y es sencillo el mapa conceptual que acaban de escribir en su cuaderno? Listo. Si tienen dudas en el momento de no entender, ¿cierto?, el Imperio Romano, esto les puede ayudar a ustedes a ver esas principales características. De Roma podríamos hablar un año entero, pero por cuestiones de ese proceso, pues digamos que de ese proceso temporal espacial, pues debemos continuar. ¿Listo? Entonces vamos a pasar nosotros a nuestra construcción de nuestro propio imperio. Construcción de mi imperio se llama esta actividad. ¿Listo? Nosotros teníamos unas características que eran 4 características principales. ¿Alguien me las quiere recordar, porfa? Tiene gran extensión territorial. Tiene un gran desarrollo económico. Posee un desarrollo. Desarrollo. Un desarrollo Militar. En la mayoría de los 2 casos, la política es centralizada. O sea, recae el poder en un solo personaje. Aquí la política es centralizada.
¿cuál sería el centro de la política del Imperio Romano en este mapa conceptual? Miren el centro, hacia dónde hay muchas conexiones en el mapa conceptual. En la organización política. No, tiene más. En los poderes. Octavio, profe. En todos los poderes. Todos los poderes, profe. Pues en todo el imperio. Sí, por eso. Pero todos los poderes, ¿a quién está conectado? Octavio. Octavio. Tenemos aquí al señor Octavio. Entonces, ese va a ser nuestro centro. Ese es el centro, Octavio. Si ustedes se dan cuenta, todo apunta a este señor. Organización política, todos los poderes. Estos edictos se van a dar para que pues exista una paz romana. Todo, absolutamente todo gira en torno a este señor. ¿Cuál es el centro? Octavio. De todo ese imperio, el centro va a ser una sola persona y es el señor Octavio. Dime, cuéntame. El imperio es como el inicio, sí, el centro es como Octavio, ¿sí? El centro, sí, de las decisiones políticas, de las decisiones de lo que hace o no hace el imperio, caen y recaen sobre los hombros de este tipo, ¿sí? Que no va a ser solamente Octavio, que va a tener otros nombres. Ustedes ya los vieron en el video pasado, que son la dinastía Severa, la dinastía no sé qué, ¿sí? Varios personajes que van a tomar el lugar de Octavio. Cuando Octavio desaparece, lo que pasa es que lo sustituyen, sube otra persona al poder y continúa todo el centro recayendo acá, de las decisiones que se tomen en el imperio. ¿Listo? Entonces, Profe, Octavio va a ser nuestro centro. Dime. Y la Pax Romana está como aparte, ¿cierto? La Pax Romana simplemente es una consecuencia, ¿sí?, de las decisiones de los emperadores romanos, ¿sí? El hecho de que ellos tengan un orden establecido significa que va a existir una Pax Romana. Esa paz romana que fue muy buena dentro de los periodos dentro de 200 años. 200 años duró esa paz romana bien establecida. Pero eso no se pudo hacer sino por una buena gobernación o por una buena administración del imperio, ¿sí? O sea, hay paz porque hay comida, hay paz porque todos estamos bien. Hay paz porque hay unas leyes, si no, entonces no estarían bien allí. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya tenemos nosotros esas 4 características principales que las anotamos en el cuaderno en la clase pasada, ¿cierto? Pero entonces ahora, ¿qué características va a tener, ¿cierto?, nuestro ejercicio? Entonces ustedes van a inventar. Acá voy a poner creatividad. Uy. Un imperio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y tiene que ser de guerra, así como poder? Sí, tiene que ser un imperio. Puede que no necesariamente, por ejemplo, si tu imperio no quiere que utilice la violencia, que sería interesante, entonces, ¿cómo solucionarían esas disputas territoriales? ¿Cómo defender mi territorio sin necesidad de entrar en violencia con ellos? Dime. Digamos, si uno va a poner, pues sí, si uno va a construir el territorio, pues digamos, uno va a decir, no va a haber más pobreza, pero ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Porque uno no puede decir, ya no va a haber pobreza porque el rey le va a dar plata, pero ¿cómo se hace eso? Exacto. Para allá vamos, Isabela, muy bien. Entonces vamos a crear ese imperio, ¿sí? Vamos a crear ese imperio. ¿Qué necesitamos para la creación de ese imperio? Necesitamos un mapa de territorios, construcciones, es decir, usted, ¿qué construcciones tiene su imperio? Entonces, si mi imperio es el imperio del fútbol, pues ¿dónde van a ser los balones? ¿Dónde están las canchas de fútbol? ¿Dónde están los árbitros? ¿Duermen en el pasto? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Sí?
Entonces, debe tener mapa de territorios bueno, mejor dicho, en ese mapa que debemos tener. Territorios, o sea, qué tan grande, la forma de ese imperio, construcciones. Además de las construcciones, vamos a tener, por ejemplo, donde los habitantes, no que dibujen los habitantes, sino dónde habitan. ¿Algo más se me olvida? Quizás. Bueno, no sé. La capital. ¿Cuál es la capital de ese imperio? Listo, yo creo que con eso es suficiente. Los territorios, las construcciones de ese imperio, dónde habitan, o sea, las casitas o cómo se organiza ese territorio. Y la capital. ¿Cuál es la capital? ¿Dónde queda la capital? Profe, una pregunta. Sí. ¿El mapa es mapa geográfico o mapa mental? Mapa geográfico. Una Profe, especie de ¿y mapa se geográfico. pueden coger las ciudades reales o se tienen que inventar? Como tú quieras, o sea, tú puedes hacer tu imperio como tú quieras, Tomás, pero debe tener las 4 principales características que vimos la clase pasada, ¿cierto? Y de ya esas características, entonces tú tienes que hacer los mapas, como si tú fueras el emperador. Entonces, ¿cuáles son mis mapas? Para conocer el territorio, entonces, ¿qué tienes que tener? Un mapa. Ah, ok, entonces yo tengo el poder, tengo el control, estamos jugando a ser emperadores un poco, entonces yo tengo el control y entonces voy a poner, por ejemplo, en mi imperio, mi casa, el del emperador, va a estar aquí en la capital y entonces yo doy las órdenes desde allí, estos espacios los voy a utilizar para tales actividades, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que se pueda, o sea, que ustedes puedan sustentar, que ustedes puedan, mejor dicho, que ustedes puedan explicar dentro de su mapa, ¿sí? De qué vive el imperio, o sea, actividad económica, ahí, digamos que cuáles son las necesidades del imperio. Que entonces, como es la actividad del fútbol, se me ocurre, entonces el imperio del fútbol, la actividad es los partidos. Ah, ok, listo. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita ese imperio para funcionar? Necesita balones. Entonces, si yo tengo una fábrica de balones, necesita jugadores. Ah, ¿dónde duermen los jugadores? ¿Tienen comida los jugadores? ¿Cómo consiguen esa comida los jugadores? Entonces, recuerden que la actividad económica hace referencia a las necesidades del ser humano, en este caso las necesidades del imperio. Lo que nos decía Isabela, básicamente. ¿Sí? Entonces tenemos mapas, territorios lo último sería cómo o que se evidencie entonces tenemos territorio, actividad económica y el emperador. Falta hablar del emperador. Listo, ya te explico qué debemos hacer, Esteban, no te preocupes. Y lo último es el emperador. Responder o tener en cuenta esta pregunta como supongo que aquí el juego es ustedes son los emperadores, entonces cómo se hacen o cuáles, no, mejor dicho, cuáles son las leyes de ese imperio. ¿Cuántas leyes? Facilito, 3 leyes nomás. Que sean las más importantes, que son 3 leyes que ustedes crean que se necesitan para que funcione ese imperio. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, Esteban nos pregunta, Esteban Moreno nos pregunta, profe, ¿esto es tarea? Bueno, hay 2 preguntas. Profe, ¿lo dibujamos? Sí, lo primero que tienen que hacer es hacer un mapa, ¿cierto?
y ese mapa con las construcciones y todo, ¿cierto? Ustedes van a inventarse ese imperio y le van a sacar mapa, le van a sacar las actividades económicas, o sea, qué necesidades tiene el imperio, acá les voy a, mejor dicho, qué necesidades tiene el imperio. Acuérdense que la economía es más allá de solamente el dinero. Y cuáles son las leyes, 3 leyes para que ese imperio funcione. Profesor, eso es tarea, lo vamos a empezar a hacer en estos casi que 24 minutos que nos quedan más o menos, ¿cierto? De aquí hasta que se termine la clase tienen todo este tiempo para empezarlo a hacer. ¿Listo? ¿Para qué? Para que si ustedes tienen dudas, entonces las preguntamos, profe, yo estoy haciendo esto, pero me surge la duda, no sé, por ejemplo, dónde poner la capital. Entonces, ok, bueno, puedes ponerla aquí, depende de la actividad, ¿sí? ¿Cómo se debe presentar esa tarea? ¿Listo? Eso lo va a poner aquí en rojo. Se presenta por el botón de tareas, ¿cierto? Yo voy a abrir hoy ese botón de tareas para que lo pongan ahí. Y es una actividad que es primera actividad calificable. Bien. Profe, ¿el mapa es un mapa geográfico? Sí, más o menos un mapa geográfico de cómo está organizado tu imperio. Como tú quieras, no hay que hacerlo perfecto en cuanto a descripción. Tú te puedes inventar incluso el territorio, de eso no hay un inconveniente. ¿Listo? Entonces sí, hay que hacer el mapa geo es como el territorio, las construcciones, todo ese tipo de cosas que tiene un imperio. Acuérdense de esas 4 principales características, ¿vale? Se van a hacer grupos, Tomás, sí, se van a hacer grupos, pero se van a hacer grupos posteriores, o sea, para otras actividades. En esta es individual. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y dónde lo hacemos? ¿En una hoja diferente o en el cuaderno? Bien, yo creo que lo pueden presentar en una hoja de blog más grande, donde ustedes se sientan cómodos haciéndolo en un octavo de cartulina, en una hoja grande que les permita a ustedes trabajar. ¿Sí? Eso sí. Profe, Profe, si también hacer se por puede en el grupos, cuaderno, es que aquí no tengo cartulina ni hojas. ¿No tienes hojas? Pues del cuaderno, pero blog no, ni grandes tampoco. Ni cartulinas. No, tampoco. profe, ¿y si hacer por grupos? Por grupos. No, este es individual, actividad individual. ¿Listo? Es una actividad individual, ustedes verán en qué material lo hacen. Obviamente, chicos, yo sí que les voy a pedir, a mí me gustan las cosas estéticas, ¿sí? Es decir, que estén bien presentadas, ¿sí? Que no vaya a ser, pues, no sé, cogí un lápiz, hice un rayón, dibujé 2 personas, profes, es mi imperio, pues no, ¿no? Yo en esas cosas sí soy muy riguroso, entonces para que no obtengan ustedes una mala nota y disfruten de la actividad, pues es eso, ¿no? Como un trabajo creativo. Ustedes creen que ustedes a través de su creatividad inventen un imperio y se diviertan haciendo esto, ¿sí? De lo que ustedes quieran, de lo que la actividad que más les llame la atención. No sé, un mapa espacial. Entonces, profe, mi imperio es espacial. Ok, listo, bueno, muéstremelo. Y que uno, pues, a través de su proyecto de creatividad, pues, pueda entenderlo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. ¿Listo? Si se presentan dudas, porfa, me las dicen. Profe, podría entrar en un cuaderno y después. Listo, sí puedes hacerlo, lo podrías hacer en el cuaderno, digamos que hacer los bocetos, empezar a saber cuál es la actividad económica de tu imperio, cómo está organizado, cuáles son esas 3 leyes para que funcione el imperio, lo puedes ir haciendo en este momento. El espacio está abierto, este espacio de lo que queda de clase está abierto para que ustedes
hagan preguntas sobre el imperio o sobre la presentación o sobre la actividad. ¿Listo? Entonces, puedes ir haciéndolo en un cuaderno, ¿sí? Profe, una pregunta. pregunta. Podemos, Dime, Tomás. podemos, digamos, hacer todo, o sea, digamos, todo podemos inventarnos o hacer así, no copiarnos de otras cosas. Claro, O no, sea, pues la idea, todo que se ha inventado, puede ser. sí, lo que te digo, si yo, por ejemplo, voy a hacer un imperio, entonces yo quiero un imperio marciano o un imperio de monstruos o un imperio de lo que sea, de lo que sea. Ustedes son libres de saber cómo se hace un imperio. El imperio tiene 4 características. Esas 4 características son las que ustedes deben tener en cuenta para crearlo, pero de resto todo es creado. Todo lo que ustedes quieran hacer está bien, está creado. Profe, yo pensaba que tú ibas a pedir una maqueta o algo así del mapa. No, mapas no. O sea, el mapa es como un dibujo, Tomás. No, no maqueta, no. No, maqueta no. Es un dibujo donde se pueda representar el territorio que tienes tú en tu imperio. Profe, una pregunta, ¿y cómo se hace la capital? No, pues puedes, o sea, la puedes marcar con una estrella o cómo sería la casa de tu gobierno, bueno, no sé. Los límites, claro, claro, se tienen que hacer límites. ¿Cómo van a limitar su imperio? Una pregunta. Dime. ¿Tú qué vas a enviar, pues, por el botón de adiós la tarea? ¿A qué vas a enviarla? De hecho, ya aquí estoy buscando. A ver, vamos a ponerla de una vez. Yo creo que Profe, y si puedes, por favor, mandar cuánto era cada cosa, es que no las he copiado. Ah, pues las copio ya de una vez para ponerlo en el periodo. dime, Juan Pablo, no te entendí. Que mejor las copio, que te iba a decir que sí las puedes copiar las cosas, pero mejor los copio ahí y después hago el de una hojita más grande para que Ok, se pueda sí. todo. Este tiempo es para que ustedes hagan las preguntas de creación. ¿Listo? Es una tarea muy sencilla. Aparte, pues pienso que podría ser divertido darnos la oportunidad de crear algo desde nuestra propia mente, desde nuestra propia creatividad, ¿no? Entonces voy a subirla de una vez. Sexto, también tenía yo una tarea ya lista. Esto es historia de séptimo. Listo, está creada la tarea para ver si ustedes me confirman, por favor, si les aparece la tarea en Fidias. Sí, señor, sí aparece. Listo, y se puede ver la descripción, es decir,
de lo que hay que hacer. Profe, no, señor, no aparece en la descripción. Solo dice entregar tarea y listo. Sí, no parece nada, profe. Ok, voy a... Tatiana, sí puedes ese imperio, perfecto. Profe, las construcciones, o sea, podemos dibujar casitas y así, la capital. Sí, sí, pueden dibujarlo, claro que Ah, sí. bueno. ¿Me confirman si ya les sale la descripción de la tarea? No, profe. No, Profe, a mí sí me parece. Ya, profe, ya. Sí, a mí también. ¿Ya les aparece? Sí, profe, ya aparece. ¿Qué aparece? Cuéntame, ¿qué ves? Ya. Dice características, 4 principales. Primero, inventar, creatividad, un imperio. 2, mapa geo, territorios, construcciones, donde habitan, capital. 3, actividad económica, ¿qué necesidades tiene el imperio? Cuarto, ¿cuáles son las leyes de ese imperio? 3 leyes.